Bueno, vamos a permitirnos exponer el proyecto 1455-2016. Dejo en el uso de la palabra a mi compañera, quien va a hacer la iniciación de la exposición. La grabación. Es que lo que está pidiendo el grupo está bien. Ahí. Ya, ahí está. ¿Acá? Buenas tardes con todos. Bueno, procederemos con la exposición de trabajo final. Vamos a tratar el tema del proyecto de ley 1455, ley que incorpora al régimen laboral de decreto legislativo 728 o decreto legislativo 276, según corresponda, propuesto por el congresista Hernando Ismael Ceballos Flores. Vamos a tratar en contenido el problema, definición de objetivos normativos, identificación de opciones política normativa, análisis de impacto normativo y económico, presentación de conclusiones y propuestas normativas y por último algunos comentarios de nuestros compañeros. Por favor, sí. Comenzamos a definir cuál es el problema. La siguiente, por favor. Hemos identificado el problema como una disconformidad y descontento de los trabajadores de la administración pública bajo el régimen de contrato de administración de servicio CAS. Las consecuencias negativas que se señalan son la situación de desigualdad entre los trabajadores de la administración pública bajo el régimen CAS respecto a los trabajadores sujetos a otros regímenes laborales. Ese es el primer punto negativo. El segundo es la dilación en los trámites administrativos, la demora, todo ese tema. Por un tercer punto, pérdida del poder adquisitivo y por ende menor capacidad del consumo, pérdida de productividad, inestabilidad laboral y por último riesgo de que se susciten conflictos sociales. Conflictos sociales. Por la disconformidad y el malestar que puede presentar todo personal CAS actualmente. Por favor, la siguiente. Priorización del problema. Hemos identificado la magnitud y la dimensión del problema, que es de alcance nacional y de carácter prioritario en la razón de que los trabajadores públicos del país que se encuentran en régimen CAS se encuentran en la misma situación que los trabajadores de salud. Involucraría aproximadamente 275.000 personas, que es equivalente al 22% del total de servidores públicos de fuente del Ministerio de Trabajo a diciembre del 2016. Es la estadística hasta esa fecha, que trabajan actualmente en el régimen CAS. Si nosotros lo multiplicamos por 5 personas, que es un promedio de la familia, de los miembros de familia, afectaría a una población de 1.375.000 personas, que representa casi el 4.3% de la población total. Estamos hablando de 32 millones aproximadamente. Como aprecian en el gráfico, es un porcentaje significativo que económicamente afectaría pues, al fisco, que posteriormente lo vamos a ver. Por favor, siguiente. Ahora, las causas y efectos del problema. El problema en general hemos puesto como el descontento de los trabajadores de la administración pública bajo el régimen CAS. Las causas originadas por ese problema es el interés en legislar, que proviene pues, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Perdón, ahí había una confusión. Leyes que prohíben los decretos legislativos 1057 y las leyes del presupuesto. El crecimiento del déficit, los problemas económicos, y eso conlleva pues, la insatisfacción de los trabajadores en modalidad CAS. El efecto actualmente es la pérdida de poder adquisitivo, que lleva a una menor capacidad de consumo, por ende la pérdida de eficiencia en el sector público. La inestabilidad laboral que sienten los trabajadores CAS al no tener un contrato en plazo indeterminado. El conflicto social que se está generando por la diferenciación entre personal CAS y personal
en planilla indeterminados, a pesar de que ambos tienen las mismas funciones en algunas ocasiones, y eso conlleva un conflicto social, la pérdida de productividad, por ende la pérdida del tiempo en trámite administrativo y lo que perjudica al sector público. Podría utilizar esos recursos para programas sociales y o proyectos de inversión pública. Entre los impactos negativos es que siga la disconformidad y descontento de los trabajadores sujetos al CAS. En el Ministerio de Economía, un impacto positivo, ninguno. En impacto negativo, ahí sí ha habido un error, me imagino. El impacto negativo sería de que tendría que buscar una disponibilidad presupuestaria y esto podría... en el escenario actual no, ninguno tampoco, sí, perdón. En el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, impacto positivo, ninguno. Impacto negativo, deteriorar su imagen, obviamente por no mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. En la Autoridad Nacional de Servicio Público, Servir, impacto positivo, implementación del proceso de reforma y viabilizar que los recursos humanos sean debidamente planificados. Impactos negativos, ninguno. En el caso de la SUNAFIL, impactos positivos, ninguno. En impactos negativos hemos determinado que deteriora su imagen por no garantizar el pleno respeto a los derechos de los trabajadores. En el tema de los servidores de las entidades públicas sujetas al CAS, impactos positivos, ninguno. Y obviamente los impactos negativos son las precarias condiciones laborales en las que se encuentran. Por ejemplo, pueden ser despedidos de su centro de trabajo al ser contratos determinados, ¿no? O la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de consumo, ¿no? Y en la sociedad civil, impactos positivos ninguno, impactos negativos, la posibilidad que a raíz de ese contento, de esa disconformidad de los trabajadores sujetos del CAS puedan surgir conflictos sociales. Más si hace poco se ha aprobado la ley 30.555, que era la que incorpora a los trabajadores de salud al decreto legislativo 128. La segunda. Dos diferencias, acelerando. A ver. ¿Estas diferencias con el primero? Bueno, en las diferencias que serían con la primera opción, que es el escenario base, digamos que las variaciones no son, digamos, muchas, pero, digamos, en caso del Estado permitiría contar con servidores públicos que cuenten con todos sus beneficios laborales, lo que mejoraría la eficiencia y atención de los servicios públicos. Los impactos negativos, obviamente, generan problemas económicos, crecimiento del déficit, incremento de la planilla del sector público y afectaría también el financiamiento de programas sociales y proyectos de inversión. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente el impacto negativo es similar porque habría que ver que existe esa disponibilidad presupuestaria e incidiría también en el crecimiento del déficit fiscal. En el Ministerio de Trabajo le permitiría promover empleo decente y productivo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En el caso de impactos negativos no hay ninguno. En el caso de Servir, hemos detectado solamente impactos negativos porque impediría que los recursos humanos sean debidamente planificados, porque obviamente pasaríamos a todos los trabajadores del caso. Vamos concluyendo, porque yo la he repetido. Sí. Bueno, sigamos en todo caso. Nosotros hemos visto por conveniente la opción tercera. ¿Por qué? Porque consideramos de que la incorporación a los regímenes laborales 276 y 728 tendría que realizarse progresivamente y en mérito de una evaluación, ¿no? Como dijimos anteriormente, donde se evalúen las cualidades, actitudes de los trabajadores, que se dé una meritocracia de forma transparente. Esa es la opción que nosotros estaríamos considerando en un lapso de 5 años. Ahí, para terminar solamente, el proyecto obviamente contiene una iniciativa de gasto al que están prohibidos los representantes del Congreso, contraviene el primer párrafo del artículo 79 de la Constitución y el artículo 76 del reglamento, por lo tanto la propuesta vendría inconstitucional, ¿no? Sí, sí hay planificación urbana también. En este punto tenemos que recalcar algo muy importante. Lima es una de las ciudades que tiene menos vehículos en relación a su población y a su extensión de todas las ciudades de América Latina. Sin embargo, el tráfico es uno de los peores. Esto se debe, en buena cuenta, a la falta de planificación urbana.
Y la última causa que hemos identificado es la circulación irrestricta de vehículos de carga. Los efectos que produce son pérdidas de horas hombre, afectación de la integración familiar. Esto es muy importante porque las personas que trabajan lejos de sus hogares salen muy temprano, cuando sus hijos menores quizás están durmiendo, y regresan muy tarde, cuando los niños ya se durmieron. Entonces, esto atenta contra la unidad familiar, ¿no? También hay pérdida de combustibles y lubricantes en exceso. Hay un daño a la salud mental y física de pasajeros y ciudadanos. En cuanto a lo físico, es básicamente por la contaminación ambiental, ¿no?, que produce, y el daño a la salud mental es porque el tráfico tan violento que tiene Lima afecta con el estrés y otras enfermedades psicológicas en las personas. Esto es en cuanto a las causas y efectos del problema. En cuanto a los grupos de interés, hemos identificado en primer lugar a los usuarios, que hemos identificado dos: son los automovilistas, los que manejan su vehículo, y los pasajeros en general. Sus intereses son llegar con rapidez a su lugar de trabajo o a sus hogares, preservar su salud física y mental, un consumo mínimo de combustibles y lubricantes, en el caso de los que tienen vehículos, y tiempo libre, tener tiempo libre para la familia y para la interacción social. Los problemas que se perciben es la demora excesiva en los viajes, los mayores gastos de combustible y la afectación a la integración familiar. La Constitución política da un marco para que tener un medio ambiente sano y un ambiente familiar para todas las personas que se verían afectados por estos problemas que estamos exponiendo. Los transportistas de carga pesada, sus intereses son entregar su carga en el menor tiempo posible, hacer más entregas en menos tiempo y tener por ello mayores ganancias, ¿no? Los problemas que tienen de aprobarse esta norma es que va a haber una demora en la entrega de sus cargas, ya que se limitan a una ventana en la cual pueden circular y obviamente pueden tener menores ganancias derivadas de la menor entrega de mercaderías. La municipalidad tiene entre sus competencias el regular la circulación, el transporte público dentro del ámbito de las ciudades, y tiene también dentro de sus competencias el ofrecer un entorno urbano agradable, saludable. Estas se ven afectadas pues por los problemas es de que, como no hay vías alternas para el tránsito pesado, no puede garantizar una adecuada circulación vehicular en las ciudades. Igualmente, la Constitución política y la Ley orgánica y municipalidades regulan las competencias respecto al tráfico, también las ordenanzas municipales. En este punto tenemos que aclarar que la circulación en la ciudad puede ser normada por cada municipalidad, ¿no? Eventualmente podría una municipalidad prohibir la circulación de vehículos en determinadas avenidas y calles. De hecho, hay experiencias de que la Municipalidad de Lima ha prohibido en algunas calles, ¿no? Tenemos una ordenanza municipal en ese sentido. Muy buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver el árbol de problemas. Bien, hemos identificado como problema principal el insuficiente fomento de la inversión privada en la promoción y desarrollo cultural de la nación. ¿Cuáles son las causas que hemos visto acá? Bueno, tenemos la existencia de una desvalorización del patrimonio cultural en la sociedad. No se valoriza nuestra cultura. Esa es la realidad que tenemos ahora. También vemos el bajo nivel presupuestal que ponga en valor la riqueza cultural.
el presupuesto es muy bajo. Si bien es cierto tenemos un Ministerio de Cultura, pues realmente parece que no existiera o que no funcionara, tipo Ministerio del Ambiente, creando más burocracia lamentablemente. También tenemos el poco apoyo gubernamental en su lineamiento sectorial. No vemos una política clara. ¿Existe o no existe este ministerio? ¿O qué está haciendo? ¿O qué va a hacer? También tenemos la falta de una normatividad clara y precisa en el inversionista privado. Oiga, si quiero promover la inversión, debo darle juegos claros al inversionista. ¿Qué va a hacer? Es su inversión. Y lo va a hacer en beneficio del país, con reglas claras, por supuesto. Y también tenemos el sesgo ideológico, antiempresarial y antiinversión privada. Sucede que tenemos este problema, se plantea una solución, pero hay posturas ideológicas que no permiten más allá. Siguen lo mismo y no plantean ni siquiera solución alguna. Bueno, ¿qué nos da esto? Un mayor desconocimiento e ignorancia, un patrimonio en descuido y en otros casos en abandono, es lo que tenemos, políticas gubernamentales no acordes, ningún apoyo social por no contar con marco jurídico, en el caso empresarial, y la desaprobación por sesgo ideológico. Esta iniciativa pasa al Pleno, pero no desaprueba. ¿Qué nos da esto? Nos da un incremento del desconocimiento, abandono y rezago en la cultura en el país. ¿Qué es lo que sí. Bien, ahora vamos a ver los grupos de interés afectados. Tenemos al Estado. ¿Cuál es su interés? Cumplirá con el mandato constitucional de proteger el patrimonio cultural de la nación. Cumplirá con la política nacional de defensa, protección, promoción y propiedad del régimen legal y el de los bienes. Problemas percibidos: bajo nivel cultural de la sociedad, insuficiente destinación de recursos económicos, y con recursos y mandatos se fortalecerá la identidad nacional, que eso es lo que todos queremos. El Ministerio de Cultura, siguiente grupo, ¿no? Cumplirá con la implementación de la política nacional de su competencia. Problemas percibidos: demora en la implementación de políticas sectoriales, lo que veíamos hace un momento. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué propone? Recursos y mandatos: propiciará la participación activa en la población, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de su gestión. Es su trabajo que debe realizar. ¿Para qué está? Siguiente. Bien, seguimos con el empresariado. Bien, ¿cuál es su interés? Contar con una normativa que dé asidero a su plan de inversión y apoyo social. Insisto, reglas de juego claras. Problemas percibidos: inexistencia de una normatividad. Recursos y mandatos: necesidad de contar con una ley adecuada. Y finalmente tenemos a la sociedad. Su interés: tener mayor facilidad de acceso al reconocimiento cultural. Problemas percibidos: no puesta en valor y fomento de la riqueza cultural del país. Recursos y mandatos: fortalecimiento de la identidad con el patrimonio cultural de la nación. Este punto es muy importante porque si le damos a nuestra sociedad los lineamientos, el fomento en la cultura, habrá mucha mayor educación y por lo tanto se reducirá estos drásticos índices de desconocimiento y de programas que realmente embrutecen, ¿no? Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, acá tenemos una pregunta que dice: ¿cómo evolucionará el problema si no se interviene? Antes que nada voy a dar lectura al artículo 21 de la Constitución Política del Perú, que establece que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la nación independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta, conforme a la ley, la participación privada en la conservación, de restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. La respuesta es: por ello, si está constitucionalmente dentro de la obligación del Estado de brindar protección, así como de establecer las políticas sectoriales. Ante la ausencia de ello, en principio estaría transgrediendo la identidad de nuestro país y el interés de la población, que acarrearía al abandono de nuestros bienes y que es de todos los peruanos. Acuérdense que tenemos patrimonios culturales materiales e inmateriales. Podemos mencionar Machu Picchu,
el Parque Nacional de Huascarán, el Parque Manú, el Centro Histórico de Lima. Como inmateriales ya tenemos costumbres religiosas, fiestas populares, lenguas. Una de las características del patrimonio inmaterial es que se transmite de generación en generación. Siguiente. Debemos de ser un país y debemos tener al menos la visión de convertirnos en un país que pueda ser importante dentro de América Latina como paso de turistas, ¿no? Y yo creo que sí hay normas internacionales que pueden ayudar a eso, ¿no? Y más cuando un país quiere como el nuestro en los 200 años ser ya un país camino al desarrollo, ¿no? Existen impactos importantes en el sector económico, claro. El solo hecho que venga un turista y gaste $100 en un día va a dar más dinero a esa señora que le compró la gaseosa, al señor donde fue a comer el pollo a la brasa, ¿no es cierto? A donde se pudo tomar una bebida, o al hotel, o darle propina al taxista que lo movilizó. Indudablemente que sí tiene un impacto económico. Y es más, el impacto económico no solamente es para el privado, el impacto económico es para el Estado. Porque si viene una APP, viene la inversión y tiene retorno, va a tener que pagar impuestos. Y el problema que tenemos en el Perú es ese, ¿no? Tenemos una baja recaudación. Entre las propuestas que habíamos puesto es de que, tal como está la situación base, una donde se promovían las asociaciones público-privadas enmarcadas en lo que es la preservación, todo lo que tenga que ver protección y puesta en valor, y la otra era aumentar el presupuesto de lo que es 0.18 a 0.26 a pasarlo a un 1.5 o 1.6, pero preferimos la opción, la segunda, la de las alianzas público-privadas, ya que se ha visto, por ejemplo, un caso concreto de que sí se puede funcionar a través de lo que es una Huaca del Sol y de la Luna en Trujillo, en la región de la Libertad, donde ha habido instituciones que han trabajado conjuntamente con el Instituto Nacional de Cultura y posteriormente con el Ministerio de Cultura. Tenemos, por ejemplo, a Bacus, la cervecera, World Monument Fund y la Universidad Nacional de Trujillo. Ellos han trabajado bastante en la conservación de esta área, y se tiene como dato que entre 1994 y 2012 han mejorado bastante la conservación, incluso el flujo de visitantes ha aumentado de 2.000 visitas a 122.000, y multiplicado también los restaurantes campestres en la zona, que de 5 a 43. Entonces tenemos un claro ejemplo de que sí puede funcionar. Aparte, bueno, para los que somos más del norte y los que viven en el norte, sabemos muy bien que el Bacus ha promovido bastante lo que es la conservación del patrimonio cultural y es uno también de la biodiversidad. Entonces ahí se puede ver claramente de que hay empresas que sí se pueden comprometer al desarrollo del tema cultural en el país. A diferencia de la otra opción, que es más netamente un aumento económico, pero igual sigue siendo insuficiente. Como comentario final, veamos que en Francia el 3% es lo que se invierte en el patrimonio, en todo lo que tenga que ver cultural, mientras el CEPAL está recomendando para Latinoamérica que sea superior al 1%, y nosotros todavía estamos en el 0.18%. Entonces tenemos una brecha muy grande de inversión para la conservación del patrimonio cultural. Entonces es lo necesario en este momento motivar a que las empresas también promocionen la conservación de nuestros patrimonios culturales. Primero que, ¿cuántos trabajadores hay en la administración pública? Se ha dicho 1.300.000, 1.400.000. La verdad es que si usted le puede hacer un no sabe cuántos trabajadores somos. Pero sin embargo hay un promedio. Muy bien. En el sector público hay 1.452, de acuerdo al dato que son asalariados, ¿no?, del año 2014, con contrato 2.800 y sin contrato. Muy bien, pero ahí no queda el tema. El tema también parte por saber cuál es la tasa de natalidad. ¿Cuántos niños nacen en el Perú? Anualmente nacen, dicen, 594.000 niños al año. Muy bien, entonces, ¿cómo voy correlacionando mis datos con la tasa de natalidad? Sigo analizando el tema. Oye, y de esos 590, ¿cuántos se mueren? ¿Cuántos fallecen? La tasa de mortalidad. Dice que la tasa de mortalidad está entre 15 a 20% en la etapa de 0 a 5 años. Bueno, si yo hago cálculos gruesos, digo, ya voy disminuyendo. Entonces esto va a afectar más o menos
a 476. Digo, seguimos analizando. Quiero saber la PEA global. Me preocupa la PEA. La PEA global actualmente está en 16 millones aproximadamente de personas, pero no son asalariados todos. Hemos dicho que hay el 70%, de acuerdo a los sectores económicos, la informalidad es bien creciente. Entonces ellos no tuvieran acceso a esto, a esta propuesta, porque solo se centraría en el sector asalariado. Y si hablamos de sector asalariado, estamos hablando del sector público, que son 1.452.000, y los que tienen contratos, 2.800.000. Eso suma más o menos 4.300.000 personas que serían beneficiadas con esto. La pregunta es, oye, ¿me quedo ahí? No, tengo que saber la edad cronológica de las mamás que estén en etapa de... Entonces el problema se va complejizando tanto que hay que hacer un análisis más fino. Ya tengo que ir a un análisis costo-beneficio demasiado fino, con datos que no son muy exactos. Muy bien, no quisiera cansarles con tantos datos, pero al menos les puedo decir que tenemos que del total de trabajadores del 1.300.000, 1.400.000, el 46% está en el régimen CAS. ¿Por qué hablamos de que hay un abuso de los trabajadores? Porque en el régimen CAS es donde más abuso se da. No tienen vacaciones. Y la pregunta, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Bueno, podemos discriminar diferentes modalidades. Ernesto, perdón, sí. Pero vacaciones sí tienen, ¿no? 15 días, sí. Sí, 30 días. Ya, bueno, me corrijo entonces. Ya, que sí, vamos a ver. Sin embargo, ¿quién de los 30 días va a decir, oye, tómame de mis vacaciones porque ha nacido mi niño? En el caso primero, que son de 4 días, son pagadas, no te descuentan de ningún tipo. Pero en este caso es optativo, que tú de tus vacaciones puedes optar hasta 15 días. Eso es lo que dice la norma. Muy bien. Y si el Estado estaba preparado de manera reactiva para responder a los damnificados por los desastres. En este marco salió esta ley. Miramos un poco nosotros el tema de qué dice Naciones Unidas en temas de políticas de protección social. Y realmente vemos que el Perú es uno de los países más atrasados, ¿no? Y que no tiene una logística operativa para reaccionar ante esto. Entonces, en ese marco nace este proyecto de ley, el proyecto de ley 1207, ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional transferencias monetarias humanitarias a personas afectadas por situaciones de emergencia o desastres naturales. Y empezamos a ver cuál es el problema que tiene consecuencias negativas. Realmente la población que sufre esto, la consecuencia de los desastres, pues se encuentra en situación de emergencia y muchas veces llamado también la cooperación como temas de shock, ¿no? Y realmente afecta a las personas más pobres, ¿no? Y priva pues de necesidades básicas de salud, vestimenta, refugio, alimentación y otros, ¿no? Esta población afectada por la recurrencia o ocurrencia de los desastres pierden su capacidad productiva, interrumpe todo su flujo de vida normal, ¿no? En este marco es que eso consideramos que es el problema, que hay poblaciones realmente afectadas. El último reporte de Naciones Unidas, que hace un trabajo en el norte del país y en todos los departamentos en emergencia, dice que hay 1.25 millones de personas afectadas por el niño costero. Y también nos dice que hay 95.000 niños menores de 5 años que también son afectados. Y gran parte de estos están en inseguridad alimentaria. Priorización del problema. ¿Cuál es la magnitud y la dimensión del problema identificado? Eso, los problemas de desastres no sabemos cuándo va a ocurrir. Depende del tamaño, de la magnitud del desastre, ¿no? Por ejemplo, el reporte que reporta el Estado
por el niño costero al 1 de abril, nos decían que había 149.848 damnificados. Damnificados son que pierden todo, o casi todo, ¿no? Y hay 950.498 afectados. Entonces la magnitud en el niño costero es gigante, ¿no? Y si uno mira post niño, el tema del dengue, que pasó a los 30 oficialmente, pero según la gente pasa a los 60, ¿no? Es un tema que no debe volver a ocurrir. Son temas humanos, previsibles, y los otros países no llegan a tener ese tipo de catástrofe. Desincentivo a la formalización. No se analiza en este proyecto otras barreras económicas asociadas a la informalidad, ya que nos vamos a centrar simplemente en que la alerta educativa permitiría incentivar a la micro y pequeña empresa a ver a la SUNAF como un agente de acompañamiento para su fluidez económica en la parte tributaria que como un factor de barrera económica. Las consecuencias negativas está asociada, no se ve. No se ve Ahí está bien. Me da calor. No, un examen final. Están haciendo el examen final, por eso que veo. No, pero eso es de referencia. Por eso. ¿Tenemos un examen final? Sí, acabo de llegar, o sea, no sé. Pero acá ¿Le puesto tomamos sigue. atención a la presentación o hacemos el examen? No, la presentación. Ah, bueno. Todavía tenemos, hasta las 8 tenemos mucho tiempo. Ya. Entonces tenemos, para hacerlo cortito, analizar el problema. El problema es la alta informalidad y eso asociado a una falta de barreras que interviene la SUNAT y por lo tanto el factor negativo que va al mercado es el alto índice de informalidad y el incumplimiento de obligaciones tributarias de los pequeños las micro y pequeños empresarios. ¿Cuál es la magnitud y dimensión del problema identificado? Obviamente es un problema de alcance nacional importante, por cuanto una de las características relevantes de lo que se busca regular está relacionado con estas micro y pequeñas empresas que representan el 98% de total de empresas formales y nada más que el 70% son personas naturales. Esto significa que la base tributaria está asociada a las microempresas que constituyen el 94% del total y quienes a su vez desarrollan actividades económicas de subsistencia y de autoempleo. 40.2% de las microempresas se encuentran en el rubro. O sea, en otras palabras, para hacerlo más rápido, el tema es que si lográramos, es el gran problema y el reto creo que de todos los planes de gobierno de todos los estados, es cómo hacemos para que este gran sector que es informal se formalice. Esa es la gran pregunta y el impacto negativo es que tenemos informalidad latente en la actualidad. Las causas van asociadas a muchas causas: desconocimiento de las normas, falta de interés para formalizarse, multas que son consideradas confiscatorias, micro y pequeñas empresas que no cumplen con sanciones impuestas, micro y pequeñas empresas que no se sienten parte del sistema. Obviamente los efectos son normas vigentes pero con dificultad de su aplicación, normas que no se cumplen, continuidad de MIPES y MIPES informales, multas que no son pagadas, afecta la recaudación de impuestos y aumento de la informalidad.